Audio Jungle. Audio Jungle. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México les da la más cordial bienvenida a la presentación del libro Acceso a la Información Pública en la Ciudad de México, Retos y Horizontes. En esta ocasión nos acompañan en el presidio el licenciado Ricardo Joel Jiménez González, coordinador general del programa Ciudadanos por Municipios Transparentes, CIMSTER. El maestro Edgardo Martínez Rojas, director general de Normatividad y Consulta del INAI. La licenciada Renata Terrazas Tapia, investigadora de Fondar. El doctor Romualdo López Zárate, del Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. La doctora María Solange Maqueo Ramírez, profesora investigadora del CIDE. Y la comisionada ciudadana del Info, Elsa Viviana Peralta Hernández. Sean todas y todos bienvenidos. Para dar inicio, invitamos a la comisionada ciudadana del Info, Elsa Viviana Peralta Hernández, nos dirija su mensaje de bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Es un gusto tenerlos aquí, a todos los que nos acompañan de las unidades de transparencia del instituto y quienes nos siguen. Muchas gracias, buenos días. Es un honor para nosotros también contar en este presidium con la presencia de Ricardo Joel, de Edgardo, de la licenciada Renata, del doctor Romualdo, de la doctora María. Todos ellos, es un gusto tenerlos aquí. Muy buenos días, bienvenidos. Esta es su casa, esta es la casa de todos y la verdad es que pues ahora los vamos a tener todo el tiempo por el tema de lo que han escrito en este libro, que lo hemos leído y lo vamos a conservar para poder seguir implementando muchas de las buenas ideas que han quedado plasmadas aquí. Ustedes están no nada más en este libro, sino con su presencia y muchos otros artículos y muchas otras actividades que realizan en acompañamiento con el instituto. O no es más que el pretexto para saludarlos nuevamente, para agradecerles nuevamente la labor que realizan a favor del Info y que con el apoyo de ustedes, las actividades que lleva a cabo, pues siempre se enriquecen bastante. La verdad es que cuando hacemos la presentación de un libro, he tenido por costumbre invitarlos, provocarlos a que lo lean, a que se involucren con las lecturas que el instituto tiene a bien publicar en acompañamiento de autores tan destacados como los que acabo de mencionar y que además tienen ya una trayectoria muy amplia en el tema del acceso a la información, los datos personales y todos los asuntos relacionados con estas materias. Es un gusto, les decía, seguir contando con sus aportes que siempre son novedosos, que es muy digerible poder leerlos y tener un acompañamiento de las opiniones que para muchos de los asuntos que nosotros resolvemos diariamente son de mucha utilidad. Y esta provocación ahora en la presentación de este libro tiene también que ver con los tiempos que estamos viviendo. Dice el nombre del libro, Acceso a la Información en la Ciudad de México, Retos y Horizontes. Y vaya que tenemos muchos retos y que hay horizontes en los que no sabemos todavía si va a salir el sol. Es de verdad muy propicio más bien el título de este libro, dadas las circunstancias que vivimos y seguimos viviendo al interior del Info. Es difícil poder
seguir construyendo cuando se cuenta con un entorno tan adverso. Pero algo que me ha enseñado el acceso a la información, la transparencia, es que son materias cuya nobleza permite acceder a una gran cantidad de conocimiento que nos ubica en un entorno en el que, en el uso de nuestro criterio, podemos comenzar a resolver las cosas siempre de una mejor manera. Sabemos que en estos horizontes y en estos retos siempre habrá un mañana. Y la verdad es que sacar adelante temas como el nuestro, lo que han caminado en estos años frente a entornos, creo yo, inclusive a veces todavía más adversos, y que siga caminando la transparencia, es el mejor ejemplo de que este tema abre puertas, pero sobre todo abre las mentes y las conciencias, y eso hace que podamos transitar a mejores entornos. Y creo yo que esos entornos se mejorarán y se podrán ampliar con base en muchas de las ideas que ustedes han puesto aquí. Yo traigo unas pequeñas palabras acerca de lo que vimos en un análisis muy generalizado de este libro, y quisiera reiterarles el gusto que me da participar particularmente hoy en la presentación de este libro, que más bien trae un título que no podía ser más ad hoc a estas circunstancias: Retos y Horizontes. Compartir con sus autores el noble ejercicio de escuchar las principales ideas emanadas de tan excelentes plumas de la academia, la sociedad y la administración pública, creo yo que es la primera provocación para poder leerlo. Tan solo pensar qué es lo que vamos a escuchar o a leer de estas personalidades que han tenido a bien trabajar en este instituto y en los temas desde hace mucho tiempo, creo yo que ya es la primera provocación. El orden sistemático dado a la obra nos permite hacer un recorrido interesante y muy puntual de la evolución que ha tenido el acceso a la información desde los ángulos de la normatividad que lo rige. Uno de los primeros retos que tuvimos en la Ciudad de México fue construir la normatividad en torno a la cual el acceso a la información iba a girar. El grado de la asimilación institucional que se ha dado en los sujetos obligados también ha sido otro de los temas a construir. No ha sido fácil involucrar a los sujetos obligados en este tema, y tampoco ha sido fácil construir tanto al interior la organización de órgano autónomo, valga la redundancia, y a su vez reconstruir también los procesos al interior de cada uno de sus entes. Y un tema que creo que estará dentro de los retos y horizontes y continúa estando es el de la participación ciudadana. Creo que todavía nos falta involucrar más al ciudadano en este tema, y eso es algo que aquí se analiza. También adquiere relevancia la relación directa de la transparencia con asuntos tales como el combate a la corrupción y su tipología, la armonización de las leyes sobre la materia, que también ha sido una tarea titánica, desde la promulgación a la implementación del marco jurídico, la garantía del ejercicio del derecho, su aplicación en la agenda municipal y de su instrumentación en las nuevas alcaldías de la Ciudad de México. Su importancia en la búsqueda de la verdad y justicia, la compatibilidad con la autonomía de las universidades, las pruebas de interés público y la trascendencia de su ejercicio mediante la participación ciudadana son algunos de los temas que, como retos y horizontes, analizan nuestros autores en esta lectura. En este sentido, la conjugación plasmada de este libro desde diferentes perspectivas respecto a la importancia de la transparencia vista a través del derecho humano de acceso a la información pública en la Ciudad de México, enriquece no solo el análisis, el diálogo y el debate sobre lo que en la práctica se ha hecho en esta materia. También contiene planteamientos interesantes encaminados a resolver los retos que actualmente enfrenta la ciudad sobre la temática en comento. Y reitero, vaya retos que está enfrentando la Ciudad de México al respecto. Cada uno de los autores
muy a su estilo y en la lógica del objetivo de su estudio, nos lleva al discernimiento de los retos que enfrenta la ciudad en materia de transparencia, siendo un énfasis generalizado el reto de la participación ciudadana, como les decía, y su relación con el desarrollo de la democracia. Vaya, democracia tan útil y tan efectiva que tendrá que ponerse en evidencia en estos próximos meses. La democracia como causa y efecto de los avances que tiene o debe alcanzar el proceso de transparentar el ejercicio público de la sociedad. Se habla desde establecer políticas públicas que lleven a la consolidación de este planteamiento hasta generar una cultura ciudadana de acceso a la información, orientada a que no solo sea partícipe, sino incluso corresponsable en la construcción de dicha cultura y de lo que en la Constitución de la Ciudad de México se mandata como un buen gobierno. Pero además, tomemos conciencia, ya está instituido como nuestro derecho, el derecho a la buena administración. Todo lo que está pasando en nuestra ciudad y particularmente en nuestro órgano es responsabilidad de todos. Esto tiene que ver no solo con nuestro derecho de acceso a la información, sino con nuestro derecho a exigir una buena administración. No debemos permitir que las circunstancias las dejemos de lado. Tenemos que ser partícipes e imponer también que lo que suceda nos afecta y por eso tiene que ser algo que reclamemos que se resuelva. El InfoDF reconoce la importancia de este ejercicio intelectual realizado por nuestros amigos autores en coordinación con este órgano garante, pues este esfuerzo colectivo y reflexivo de ubicar en su justa dimensión el estado actual del acceso a la información en la Ciudad de México nos permitirá tener un buen punto de partida para enriquecer la visión institucional sobre los retos que las políticas y la operación práctica de la transparencia nos demanda. Creo que aquí nosotros, o muchos de ustedes como titulares de las unidades de transparencia, estarían interesados en revisar estos artículos. A ver si pueden dejar de hacer un poco de ruido con el papel. Gracias. Les decía, es importante tomar en consideración todo lo que está aquí porque también son visiones que nos pueden ayudar mucho a enfrentar la labor que día a día cada uno de ustedes en las oficinas de transparencia lleva a cabo con la finalidad de sacar adelante el tema y de facilitar el acceso a la información a todos aquellos que acuden a sus dependencias a pedirla para poder ejercer otros derechos. Asimismo, agradezco a nuestros invitados su valiosa colaboración con este instituto que, como dije al principio, la han manifestado de diferentes formas en todos y cada uno de los ejercicios en los que siempre se les ha invitado y que siempre quisiéramos seguir contando con todos ustedes. Sobre todo por el compromiso adquirido con la transparencia como un medio nodal para avanzar en la construcción de una ciudadanía más consciente de la importancia de involucrarse en el uso del acceso a la información para poder incidir en las decisiones, así como de ir fortaleciendo los mecanismos para mejorar la capacidad y la calidad de respuesta de los sujetos obligados. Se trata de que a través del ejercicio de este derecho humano vayamos generando mejores políticas públicas sobre la materia que impacten de manera directa y positiva el desarrollo del acceso a la información, la transparencia, la rendición de cuentas, el gobierno abierto, la participación ciudadana, el buen gobierno y, sobre todo, que se garantice a través del ejercicio de todos estos derechos la buena administración a la que tenemos derecho en la Ciudad de México a partir de nuestra nueva Constitución. Todos y cada uno de los artículos que vienen aquí, de verdad que ha sido muy agradable irlos leyendo. Es un tema de fácil digestión y que, les decía, además nos hace tomar conciencia de todo lo que tenemos que hacer. Yo les agradezco su presencia nuevamente a todos ustedes que nos acompañan. Les agradezco de verdad. A lo mejor reitero mucho el agradecimiento, pero quiero que sepan que es de corazón porque sabemos que sin instituciones como las de ustedes, este info no podría avanzar y no podría coadyuvar con los sujetos obligados que también muy entusiastamente siempre nos acompañan en todas las actividades en las que son requeridos, de manera voluntaria o a veces voluntariamente a fuerzas, pero siempre están aquí y eso es importante porque yo sé que se llevan algo que ponen en práctica en sus oficinas y nosotros lo vemos en el quehacer que día a día
día revisamos con ustedes. También nosotros, sin ustedes, no podríamos avanzar en este acceso a la información, cumplir esos retos y sobre todo ampliar más horizontes que hemos visto desde hace casi cerca de 15 años o un poco más y que se siguen ampliando. Yo sí creo, créanmelo, lo repito, yo sé que va a salir el sol. Muchas gracias. Gracias, comisionada, por su mensaje. A continuación, hace uso de la palabra el licenciado Ricardo Joel Jiménez González, coordinador general del programa Ciudadanos por Municipios Transparentes, CIMTRA. Bueno. Ahí está. Buenos días a todos y a todas. Antes que nada, agradezco la cordial invitación, Elsa Viviana. Muchas gracias por estar aquí presente. En su momento, por supuesto, también agradezco la invitación a participar en este libro donde uno trata de exponer de manera bastante sintética algunos planteamientos sobre lo que ha venido desarrollando desde la sociedad civil, y el reto era precisamente vislumbrar el horizonte, ¿verdad? De alguna manera lanzar algunas inquietudes que están ahí ya dentro de la agenda nacional y local. Preparé un pequeño discurso ajustándome al tiempo que nos dieron. Primero que nada, agradezco la cordial invitación para la presentación del libro. De igual forma, felicito al InfoDF por presentar la presente publicación, en el que se integran diversas voces en torno a los temas de acceso a la información pública y la rendición de cuentas tanto en el país como en la Ciudad de México. Asimismo, felicito a todos y cada uno de los autores y autoras de la publicación. Como coordinador del colectivo CIMTRA, ubiqué mi participación en torno a los retos que se divisan en un futuro inmediato en materia de transparencia dentro de las alcaldías que están por estrenarse en la Ciudad de México. En tanto que considero que con ella se puede abrir la posibilidad de hacer de estos gobiernos locales espacios de deliberación amplia de los asuntos públicos entre autoridades y sociedad. Laboratorios permanentes de gobierno abierto, donde la discusión no se centre únicamente en cumplir con las obligaciones marcadas en el marco legal, sino ir más allá de estas. El artículo además versa sobre los retos que en la escala nacional tiene la figura de los gobiernos municipales y establece como elemento central la heterogeneidad local, como un aspecto a considerar a la hora de generar políticas públicas a esta escala. También retoma los retos del diseño institucional del gobierno y la administración municipal y la forma de elección de los representantes populares integrantes del llamado cabildo, concejales, en el caso de la Ciudad de México. Este diseño institucional, de acuerdo a los especialistas, este diseño institucional municipal ya está caduco y rebasado. Eso era parte del enorme debate que se generó en la materia y que se plasmó, digamos, de alguna forma en la Constitución Política de la Ciudad de México. En ese sentido, el artículo trata de conjugar una larga y antigua agenda municipal que incluye la llamada autonomía y libertad del gobierno local, que es un elemento central para la descentralización, el federalismo, la participación ciudadana, etcétera, con la agenda que se ha dibujado y que cada vez es más compleja de la transparencia, la rendición de cuentas y el gobierno abierto en la escena local. En el caso de la Ciudad de México, con su constitución política, se podría abrir la posibilidad de generar procesos innovadores de gobierno abierto. Se dota a las alcaldías de capacidades y obligaciones que apuntalen a que los ciudadanos tengamos, por lo menos en teoría, una ciudad democrática, bajo el argumento
del derecho a una buena administración y el concepto de alcaldía abierta. Los artículos 7, 52, 53, 54 y 60 establecen lo anterior. Por supuesto, el papel de la ciudadanía será central para exigir estos aspectos. La pregunta hacia un horizonte sería: ¿realmente podremos empezar a construir gobiernos locales democráticos y abiertos tomando como base este nuevo marco regulatorio? Por lo menos en teoría, los habitantes de la Ciudad de México estaremos asentados en un territorio político-administrativo donde los gobiernos locales estarán dotados de un enorme marco normativo a favor de la transparencia y el gobierno abierto. La Constitución política, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley para hacer de la ciudad una ciudad abierta, la Ley de Gobierno Electrónico del Distrito Federal, la Ley de Participación Ciudadana, etcétera. De alguna forma, el reto central sería, en un futuro inmediato, darle sentido integral a todo este marco normativo y una aplicación concreta dentro de las alcaldías, favoreciendo la intervención de la ciudadanía en la toma de decisiones y en los espacios de deliberación. Queda aún el reto de la construcción del sistema local anticorrupción, mismo que deberá estar articulado a este enorme marco regulatorio. Esperemos. Pero ello pasa por la elección de los comisionados del InfoDF y otros aspectos que no se ven cercanos ante un contexto electoral complejo y ríspido en la ciudad. Es un hecho que el reto de construir una ciudad democrática, abierta, participativa y con autoridades responsables deberá empezar a perfilarse mediante ejercicios colectivos y colaborativos. En ese sentido, los colectivos como Simpra tenemos una enorme tarea de diseñar y coadyuvar procesos innovadores que transformen culturas y prácticas de opacidad y patrimonialismo. Esperemos poder escribir sobre esto en algún momento futuro. Reitero mis felicitaciones al InfoDF y a los autores y autoras de esta obra. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras. Invitamos ahora al maestro Edgardo Martínez Rojas, director general de Normatividad y Consulta del INAE, a hacer uso de la palabra. Muy buen día. Muchísimas gracias, comisionada, por la amable invitación. Felicidades a los autores y un saludo a todas y a todos por estar este día y permitirnos compartir esta experiencia en unos breves minutos, pero que comparto. Creo que es una experiencia valiosa, un ejercicio muy bueno de este instituto, y es algo que en términos de actuación de los organismos garantes es una obligación, pero más allá de que sea su obligación, no debería cesar. Estos espacios de generación de conocimiento me parece que son pieza clave en el ejercicio que se hace para efecto de seguir empoderando el tema, de seguir empoderando a la ciudadanía en consecuencia y de seguir logrando mejores condiciones para que este derecho humano y todos los demás sirvan para lo que fueron creados, para darles mejores condiciones de vida a la población. Y bueno, en esa lógica y en ese orden de ideas, precisamente este proceso evolutivo que empezó en 2002, al menos normativamente, y que nos lleva hasta 2014 con la reforma constitucional y el llamado decreto de transparencia, trajo muchas cosas consigo. Trajo una ley general de transparencia y esa ley general de transparencia a su vez trajo una ley federal y una serie de leyes en las entidades federativas y la Ciudad de México. Y todo responde a las realidades del país que, hay que decirlo, ha sido un éxito el tema de acceso a la información, transparencia, rendición de cuentas, sin decir que todo esté escrito ni todo está hecho, pero sí es un éxito reconocido a nivel nacional e internacional. Y no obstante ello, se ha buscado siempre seguir mejorando. Y parte de los mecanismos, hablando de estas leyes de acceso a la información, las leyes de transparencia, ha sido cómo lograr que su potencia sea mayor al paso del tiempo, no obstante este éxito obtenido al paso de los años.
Y uno de los elementos, y por eso me decidí a escribir muy brevemente sobre él, precisamente era la prueba de interés público. Esta prueba de interés público es un mecanismo, creo, ahora todavía poco explorado y poco explotado, que tiene por objeto dar un medio a través del cual se puede dar a conocer información que se considera justo pues, de interés público, pero que de origen está protegido, es un interés jurídico tutelado por la Constitución, por las leyes, y un caso tradicional y típico lo tenemos en los datos personales, que como un límite precisamente al acceso a la información, a la transparencia o la información confidencial en términos generales. Y esta prueba de interés público constituye sí un avance, porque si bien en el ejercicio por parte de los plenos, en el caso del pleno del instituto, se venía dando en sus resoluciones y venían haciendo estas ponderaciones, lo cierto es que no estaba reflejado como lo está hoy en una ley por una cuestión de certidumbre para saber cuáles son estos espacios o contenidos básicos de esta prueba de interés público. Y luego ya justo el artículo trata de hacer una breve reflexión y una breve crítica en donde si bien se avanza reflejándola ya en la ley, lo cierto es que sigue habiendo elementos pendientes, y por citar ahora uno, y el primero y el inmediato es con qué procedimiento lo hacemos, que parte de lo que se desliza ahí en el artículo es, haría falta muy probablemente que tuviéramos una regulación, ya fuera, en cada uno de los órganos, que creo que lo podrían hacer, o si se determinara que hay facultades de parte del Sistema Nacional de Transparencia, también podría ser otra ruta, pero un procedimiento básico que uniformara y que le diera esta llave de entrada al ciudadano, o que diera esta llave de entrada a las autoridades, perdónenme, para hacer este ejercicio de apertura informativa. Y un poco, sí, también no solo quise reflejar en este documento una cuestión abstracta, que bueno, es una realidad porque ahora está en la ley, pero podría estar solo en la ley y no aplicarse, y lo cierto es que ya hubo una primera experiencia de aplicación, y que además fue parte de una serie de procesos que se anunciaron públicamente, y ustedes recordarán que en el ámbito de la federación, el organismo federal tuvo un ejercicio en el que en conjunto con la sociedad civil hicieron un proyecto que ahora todavía sigue en construcción, también eso es cierto, pero donde ya se aplicó en ese ámbito esta prueba de interés público, y que fue un proyecto denominado Memoria y Verdad, que justo buscaba crear un sitio que nos hiciera recordar permanentemente una serie de tragedias, porque hay que decirlo así, en donde hubo vulneraciones graves de derechos humanos y donde se ha documentado a lo largo de 15 procesos específicamente seleccionados junto con la sociedad civil estas vulneraciones cometidas por el Estado mexicano, que vienen desde 1968 y que hasta las últimas que hemos vivido algunos años atrás, desafortunadamente, y que precisamente a través de estos ejercicios de prueba de interés público es que se pudo valorar una serie de elementos informativos. No solo había información pública o aquella que permitía rendir cuentas, también había información personal, y ahí se daba cuenta de fotografías, en algunos casos de videos, y en algunos casos otra serie de datos que aparecían en documentos que se buscaba hacer públicos, y que, como ya les decía, pues en principio estaban protegidos, y que entendemos perfectamente el que se consideren confidenciales, pero que luego hay momentos donde el interés público es trascendente a esos legítimamente datos protegidos, pero que también para efectos de la sociedad podrían ser útiles. Y ahí aparecían casos, ya les decía, el del 68, Ayotzinapa, esto de las fosas clandestinas de San Fernando, en fin, venían múltiples casos. Este ejercicio, ya les digo, no se ha logrado consolidar, pero sí es cierto que ya hubo 15 resoluciones del organismo federal en donde, basados jurídicamente en esta prueba de interés público, se pudo llevar a cabo esta valoración, al menos en el ámbito jurídico. Luego ya vinieron una serie de factores que han estado pausando el tema, pero que, déjenme decirlo, la bondad está ahí. Que creo que podría explotarse mucho más, sí,
y que creo que ahora la gran ventaja, aunque ya lo venían haciendo los organismos garantes, es que tenemos certeza jurídica de en qué consiste y qué alcances tiene sí, y luego pues sí siguen faltando ciertos temas. Les decía y les adelantaba ya esta cuestión de un procedimiento en donde se establezcan ciertas reglas básicas que para mí es fundamental que en estos temas, les ponía el caso de hacer públicos ciertos datos personales de personas que estuvieron o de familiares involucrados con estos movimientos que después se generaron en torno a estas violaciones graves de derechos humanos, en donde se busca dar a conocer datos. Bueno, pues sí tener por lo menos en este procedimiento una garantía de audiencia donde se le llame a estas personas, puedan manifestar lo que a su derecho convenga, y luego ya el organismo garante, sea el de la Ciudad de México o el que lo esté utilizando, pues haga la determinación que tenga que hacer sobre la publicidad o no de esa información protegida, pero les insisto, basado en estas reglas que me parece todavía es uno de los grandes pendientes. Y luego también otro tema que en el artículo se pone en tela de juicio es si este juicio llamado el mundo jurídico de proporcionalidad o esta prueba de proporcionalidad que nos dice que debemos de acreditar idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto, es el mejor de los ejercicios argumentativos para hacer una valoración entre acceso a información pública e información confidencial. Lo digo porque creo que se ha perdido un poco la brújula en el ámbito jurídico, en pensar que ese debe ser casi que el único o la única herramienta de argumento jurídico para hacer una valoración de este tipo. Y la realidad es que no es así. Hay diversos mecanismos de argumentación jurídica y algunos más idóneos que otros dependiendo de los intereses jurídicos que estemos valorando. Me parece, y eso ya lo digo a título personal, yo sé que dice la ley que el juicio o la prueba de proporcionalidad debería ser el mecanismo. Para mí no lo es. Nosotros hemos hecho exploraciones, la propia Suprema Corte ha dicho que cuando se exploran temas de privacidad o protección de datos contra acceso a la información, el mecanismo idóneo no es esta prueba de proporcionalidad, pero luego ya no nos dice cuál sí. Nos toca a nosotros explorar precisamente cuáles son los mejores mecanismos para entregar los mejores resultados, y es otro de los elementos que pongo en estas reflexiones. Entonces, bueno, creo que se avanza, sí es cierto, se gana mucho con esta nueva regulación y me parece que ahora lo que falta es llevarlo al terreno de la implementación, insisto, siguiendo esta ruta que ya nos marcó el propio legislador, en la ruta de las certidumbres y por supuesto como vamos a estar valorando cuestiones que involucren otros derechos, entonces bueno, hay que ser muy cuidadosos y sí, en los casos que esté plenamente acreditado este interés jurídico, aplicar esta prueba, hacer pública la información que se tenga que hacer pública, pero insisto, en un terreno muy estricto y no dejar de ver que sí es una herramienta poderosa, pero también una herramienta de excepción y que siempre lo utilicemos, como ya les digo, en beneficio de la colectividad, en beneficio de la democracia y en beneficio de estos procesos evolutivos de los derechos. Lo que tenemos que hacer es siempre ver cómo ganar terreno, ya les decía, en beneficio de la población y en beneficio de su bienestar y de que sirvan para lo que son, para que tengan una mejor vida. Y yo con esto concluiría. Muchas gracias. Agradecemos el mensaje del maestro Edgardo Martínez Rojas. A continuación, tiene el uso de la palabra la licenciada Renata Terrazas Tapia, investigadora de Fundar. Muchas gracias. Primero que nada quiero pensé que eras un manifestante. Era muy probable. Muy bien, bravo. Exacto. Pues quiero agradecer al InfoDF por la invitación a participar en esta publicación y también en el evento, especialmente a la comisionada Elsa Viviana, muchísimas gracias, y también a tu equipo,
tengo como una lista de correos siempre inmensa de Luis Mejía, muchísimas gracias, siempre correteándome, pidiéndome cosas y todo. Entonces, te agradezco muchísimo todo tu trabajo, es luego el que no se ve, pero es indispensable para la conformación de este material. Y sobre todo quiero poner sobre la mesa la importancia que es seguir produciendo información, pensamiento colectivo y tratándolo de ofrecer de una manera sencilla, que es lo que está haciendo el InfoDF con este documento. Si alcanzan a ver el índice, la variedad de temas es desde algo muy general como retos desde el marco normativo en su implementación, hasta temas muy específicos como transparencia en universidades, los retos que tiene la transparencia con la nueva conformación político-jurídica de la Ciudad de México, algo ya muy específico como es la prueba de interés público, el acceso a la información para la participación ciudadana, para gobierno abierto, para la búsqueda de verdad y justicia. Y esto quiere decir que es un ejercicio, no sé si algunos de ustedes jugaron Buscaminas, que ibas poniendo en los cuadritos y cuando encontrabas un vacío, algo en blanco, se te desplegaba más información. Esto, cuando lo estaba viendo el índice, parece que tiene un montón de temas y eso obedece a dos cosas. Lo primero es que hubo una libertad de que cada autor eligiera qué es lo que quería plasmar en este documento, cosa que se agradece muchísimo porque normalmente siempre hay una línea muy particular de lo que quieren conformar. Y lo otro es porque todos los temas te permiten ir abriendo una mayor amplitud de profundidad sobre cada uno de estos temas, ¿no? Son como temas claves que estamos enfrentando no solo en la Ciudad de México, pero particularmente en la Ciudad de México. Si alcanzan a ver los artículos, el lenguaje es muy sencillo, son cortos, cosa que se agradece. Yo creo que todas podemos agradecer no estar leyendo un artículo de 40 cuartillas, en donde prácticamente se dicen dos cosas, pero de manera muy rebuscada. Y eso también se agradece mucho a la coordinación del instituto y al esfuerzo que pusieron cada una de las autoras y los autores. También van a ver una mezcla de una visión mucho más académica con una visión más de quienes estamos en la frontera del activismo de la sociedad civil, que es muy interesante porque ofrece, no todo es en un seguimiento del marco normativo y de una lectura muy jurídica, muy academicista, sino también desde esta búsqueda de las fronteras del derecho de acceso a la información y cómo caminar hacia la garantía de otros derechos. Entonces, eso también lo van a alcanzar a ver en el documento. Y particularmente me gustaría ponerles 3 cosas sobre mi artículo. Cuando lo estaba leyendo dije, porque esto no es que lo hayamos escrito ayer, y dije, ¿todavía será vigente? Y lo abro y lo primero que veo es como reto para la Ciudad de México, designaciones. La verdad es que me reí, dije, claro que es vigente, o sea, todavía seguimos enfrentando los temas de la implementación del marco legal. Desde 2014 venimos con una serie de reformas legislativas en materia de transparencia, la reforma constitucional, después la construcción de la ley general y la posterior armonización de las leyes locales y federal. Y entonces, de pronto dijimos, llegamos a una nueva cima. Tenemos una ley que está rankeada, la ley general está rankeada como la mejor ley de transparencia a nivel mundial. Tenemos la mejor ley, tenemos un avión de ley. Estamos garantizando genuinamente el derecho de acceso a la información, estamos garantizando otros derechos mediante el ejercicio del acceso a la información. Creo que son todavía dudas que tenemos que responder. Y viene a cuento que somos un país de leyes increíbles, o sea, de verdad tenemos leyes maravillosas, algunas la verdad que son bastante lamentables, pero particularmente en el tema de transparencia tenemos muy buenas leyes. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no estamos teniendo la información que necesitamos? Y ahí vienen varios retos que son los que yo trato de plasmar en el artículo. El primero es que no hay un esfuerzo claro de los sujetos obligados, y ahí yo sé que ustedes representan a muchos sujetos obligados, y no tiene que ver con las unidades de transparencia, tiene que ver con una visión mucho más integral de lo que implica garantizar el derecho de acceso a la información, de lo que implica abrir información, que es más allá de resolver una solicitud. Cada que yo tengo oportunidad de hablar con funcionarios públicos, lo primero que les digo es, cada que ustedes tienen que generar un documento o resolver una solicitud, está en sus manos la garantía de un derecho humano que tiene el mismo estatus que el derecho a la salud, el derecho a la educación. Entonces, cuando empezamos a ver que
más allá de hacer un informe, también están garantizando un derecho humano. Vamos un poco tratando de cambiar el chip de lo que implica poner la información en manos de la ciudadanía. Si ustedes alcanzan a leer el informe de gobierno de la Administración Federal, no identifican ni una sola acción de garantía de la transparencia y el derecho de acceso a la información desde el Poder Ejecutivo Federal. Todo lo que anuncian con bombo y platillo tiene que ver con el órgano garante federal, tiene que ver con marcos normativos. No hay claridad qué está haciendo el Poder Ejecutivo ni el federal, ni en el ámbito local, ni en los otros estados. No hay mucha claridad de cómo están caminando a garantizar, a implementar esta ley, porque el legislativo ya cumplió, hizo su chamba. Y ahí, mal que bien, hay órganos garantes que están haciendo su chamba. ¿Qué están haciendo los sujetos obligados? El Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo ya garantizando ese derecho, el Poder Judicial, no hay muchísima claridad. Y nos enfrentamos con otro siguiente reto, el diseño institucional. Igual, los órganos garantes, tenemos 33 órganos garantes de la transparencia, que funcionan de manera muy desigual. Y uno de los más grandes retos, y es algo que ponía en el artículo de manera premonitoria, yo creo, es el tema de las designaciones públicas. Fundar es, junto con artículo 19, tenemos un observatorio de designaciones públicas, desde el Poder Judicial hasta órganos constitucionales autónomos, en el ámbito local, los organismos de transparencia, y hay un reto impresionante en garantizar que lleguen los mejores perfiles a dirigir las instituciones. Siempre tenemos nuestra relación, no es de amor-odio con el INE. Se le fue la pila. Tenemos mucho del trabajo que hacemos las organizaciones de la sociedad civil es marcar cuando encontramos un foul. Desde diciembre del año pasado a la Asamblea le marcamos el foul que estaba tratando de cometer con la designación de los comisionados al InfoDF. Se medio paró tantito y después se estancó, ¿no? Y hoy en día tenemos un instituto sin los comisionados suficientes para la conformación de un pleno. Eso es un reto aquí y en China para garantizar la transparencia y el acceso a la información en una ciudad que en particular se encuentra también en un proceso electoral y que va aumentando la complejidad de garantizar la transparencia y el acceso a la información. Eso ya no es competencia tal cual del InfoDF, sino ahí hay un foul en la Asamblea. Y al mismo tiempo que hacemos esos señalamientos sobre el proceso de designación, nos sentamos con el instituto a construir un documento que sea relevante para la gente que les llegue a sus manos. Participamos en el diplomado, que es un ejercicio maravilloso que tiene el InfoDF para profesionalizar a sus funcionarios en el tema de transparencia. Entonces, aquí hay un tema que es el fortalecimiento institucional. Tenemos ya las instituciones, hay que ir caminando para que sean cada vez lo más fuertes posibles, que cuenten con sus mejores perfiles y que desempeñen una labor a la altura del derecho de acceso a la información. Y luego tenemos este otro obstáculo que es, ya tenemos la ley, unas instituciones que van funcionando, pero no estamos siendo, y ahí sí hay que incluirnos a todas y todos, no estamos siendo lo suficientemente capaces de garantizar que a la ciudadana, al ciudadano le llegue información relevante. Hemos construido todo un entramado normativo institucional para que a la gente le lleguen documentos, en donde tienen que escarbar para tratar de encontrar información que no siempre es la que necesitan, que no siempre es completa, que no siempre es integral y que muy pocas veces les dice lo que quieren saber. El Info también ha tenido un esfuerzo bien interesante en el diseño de esta encuesta de tratar de identificar qué tanto está conforme las personas con el ejercicio de acceso a la información. Hay muy pocos ejercicios, de hecho es el único ejercicio, ni siquiera en el ámbito federal se han hecho esfuerzos para identificar qué tan satisfechas están las personas accediendo a la información. Y la realidad es que aun cuando reciban todos los documentos que piden, aun cuando se los den en el formato que lo solicitaron, la satisfacción de esos documentos es entre el 50 y el 60% dependiendo de cada sujeto obligado. ¿Qué pasa
que con ese tipo de información, más bien con ese tipo de datos, no podemos caminar hacia la garantía de otros derechos, no podemos caminar hacia una mayor participación, no podemos caminar hacia la búsqueda de verdad y justicia, entre tantas otras. Y ahí, más bien la invitación es a una reflexión colectiva. Aquí yo creo que van a encontrar en este documento muchos de los temas que permiten que cada quien vaya tratando de interiorizar esas reflexiones y ampliarlas en su propia función. Y ahí me gustaría cerrar con una invitación de ver este documento no como el objeto que a lo mejor va a nivelar una mesita o se va a poner en un estante, sino como un espacio de reflexión en donde cada artículo que lean, según les interese, puedan tratar de ampliar, profundizar qué es lo que están poniendo las autoras y los autores en este documento. Y la invitación es apropiarse el contenido porque hay muchísimo esfuerzo detrás que vale mucho la pena potencializarlo, que no se quede en unas páginas, sino que se lleve a la implementación de la función de cada una de las personas que se encuentra aquí presente. Muchas gracias. Agradecemos su mensaje. Invitamos al doctor Romualdo López Zárate, del Departamento de Sociología de la UNAM, de la UAM Azcapotzalco, haga uso de la palabra. Muy buenos días a todos y todas ustedes. Muchas gracias por la invitación de la comisionada ciudadana, doña Elsa Viviana, y por la oportunidad de compartir con colegas y con ustedes algunas reflexiones sobre el artículo que escribí y en general sobre el libro que se está presentando. Voy a mencionar 3 temas, no los voy a desarrollar, nada más los voy a ilustrar por el tiempo que tenemos, y creo que son obvios para casi todos ustedes, pero a lo mejor vale la pena recordarlos. Uno primero es, tenemos el derecho a la información, tenemos muchos derechos consagrados en la Constitución, pero ¿cómo los hacemos exigibles? Es uno de los problemas más fuertes que tenemos. Yo tengo derecho a la salud, tengo derecho a una educación de calidad, tengo derecho a un trabajo, bueno, ¿y cómo lo exijo? Si es mi derecho, ¿a quién le pido, a quién le exijo que me cumple ese derecho? Entonces, el primer tema, ¿cómo hacer exigible el derecho a la información? El segundo tema es, creo que también es obvio para todos, normativamente vamos muy adelante y la realidad va muy por atrás. Desde inicio de este siglo tenemos una ley del derecho a la transparencia, a la información, a la rendición de cuentas, y la corrupción nunca había estado tan fuerte como lo es ahora, en todos los ámbitos. Entonces parece que hemos avanzado normativamente, pero esto no ha sido suficiente para atender muchos de los problemas que tenemos. Es decir, la normatividad es una condición necesaria, pero de ninguna manera suficiente para atender los problemas de rendición de cuentas. Y el tercer tema es los costos derivados de este derecho. Es una erogación de recursos que tienen que hacerse para poder hacer efectivo este derecho. Entonces, algunas ideas, algunos ejemplos sobre cada uno de estos temas. ¿Cómo hacer exigible el derecho a la información? En un artículo que escribieron algunos de los muchachos que participaron en el concurso que organiza el instituto, hay una correlación muy fuerte entre educación y derecho a la información. ¿Sí? ¿Quiénes son los que piden la información? Los que tienen educación superior. Entonces hay una relación muy fuerte entre aquellos que acceden a la educación superior y pueden acceder al derecho a ser exigible la información. Las personas con una educación insuficiente, los analfabetas, difícilmente pueden ejercer el derecho. O las personas que solo tienen primaria o solo tienen secundaria, y los que más acceden a esto son los de educación superior.
La Ciudad de México es una de las más avanzadas a nivel nacional en cuanto a educación superior, la más avanzada, sin lugar a dudas, viendo algunos parámetros típicos de la corte de edad correspondiente, cuántos acceden a la educación superior. En México, 37 de cada 100 entre 19 y 23 años acceden a la educación superior. En México, la Ciudad de México es el 98%. 98 de cada 100 jóvenes acceden a la educación superior medido por la corte de edad correspondiente. Es decir, la tasa bruta de educación superior en la Ciudad de México está muy por encima de cualquier entidad federativa. Y cuando nosotros analizamos la diferencia en el acceso a la educación superior por entidades federativas, la diferencia entre las más atrasadas y la Ciudad de México se está ahondando. Es decir, la brecha de 2000 a 2018, en vez de cerrarse, se agranda. Entonces, muy pocas personas tienen acceso a hacer exigible el derecho a la información. Chile, Colombia, Argentina, Perú, tienen muchísimas más jóvenes estudiando educación superior que lo que tiene México, y ya no se diga en los países desarrollados. Entonces, va a ser muy complicado que la ciudadanía ejerza este derecho a la información si no tiene los elementos mínimos educativos para poder hacerlo. Y en eso, como país, nos falta mucho. Yo creo que la Ciudad de México ha hecho esfuerzos muy importantes, es ejemplo, pero como país todavía estamos muy lejos. No quiere decir esto que si tenemos educación superior ya vamos a tener acceso a la información. Es un derecho que poco a poco se ha ido desarrollando, pero todavía no encontramos los mecanismos suficientes para hacerlo efectivo. El segundo tema es, les decía, obvio, la normatividad no es suficiente para tener acceso a la información. A veces tenemos nosotros como costumbre, como país, que ante una irregularidad hacemos otra ley, pero la ley no va a cubrir todas las eventualidades que van surgiendo. Entonces hacemos otra ley y hacemos otra ley y estamos cubiertos de leyes cuando los principios generales, una ética de la transparencia es la que nos falta. Entonces, a veces utilizando la ley cometemos ilegalidades. Ahora, recientemente a lo mejor ustedes oyeron que para las universidades públicas es un escándalo la llamada estafa maestra. Es decir, cómo los organismos públicos utilizaron a las universidades para darle la vuelta a la transparencia basándose en la ley. La ley concede a las universidades públicas la posibilidad de que sean contratadas por el gobierno y con esto eluden el concurso necesario para acceder a realizar ciertas obras. Y 8 universidades públicas se pusieron a hacer tareas que de ninguna manera están relacionadas con su quehacer, no tienen que ver nada con la educación, sino por ejemplo con la repartición de escobas o de útiles de limpieza entre la población. Entonces, la normatividad que tenemos mucho y muy avanzada no es suficiente para tener una rendición de cuentas claras. Y a veces la ética está ausente. El sueldo que reciben los magistrados, el sueldo que reciben los comisionados del Instituto Nacional Electoral, son escandalosos, pero es la ley. Entonces, en función de la ley, se autoaplican un sueldo que a todas luces rebasa con mucho el tener acceso a una vida digna. Son abusos que se cometen en función de la ley. Y como eso tenemos muchas otras que garantizamos en la ley una inequidad en la distribución de recursos y lo hacemos amparados en la ley. Dicen los del Instituto Nacional Electoral, así está la ley. Bueno, pues entonces lo que está mal es la ley y tenemos muchas leyes que propician una falsa rendición de cuentas.
Sí, los están cobrando, pero es a todas luces fuera de toda ética. Los sociólogos, yo soy sociólogo, uno de los aspectos que más nos apuran como profesión, como disciplina, no es la aplicación de la ley. Es decir, si la ley se aplicara, no tendríamos muchísimos de los problemas que tenemos. Y los sociólogos nos dedicamos, o parte de los sociólogos, ¿por qué no sucede como debiera suceder? Es decir, no importa, sí importa lo que dice la ley, pero a nosotros nos preocupa saber por qué no se cumple la ley. Porque existen pobres, porque existe esta injusta distribución de la riqueza. ¿Por qué suceden las cosas? No cómo debieran suceder, sino por qué suceden las cosas. Entonces, creo que podemos encontrar, podría dar muchos ejemplos en diferentes ámbitos de que tenemos una normatividad que se ha desarrollado muchísimo, pero tenemos una cultura ciudadana que no se corresponde con esa normatividad y que tiene que ver con problemas de ética fundamentalmente. Y el tercer tema son los costos de la transparencia y el derecho a la información. Muchas instituciones sufrimos el acoso de la transparencia y nos han metido en una dinámica, ahora voy a hablar por el caso de las universidades públicas o en el caso de mi universidad, que en afán de la transparencia nos han metido una regulación absurda. Voy a mencionar varios ejemplos. La Ley Federal de Transparencia dice que no se pueden recibir ningún donativo porque el donador tiene que probar que adquirió lo que nos va a donar de manera honesta. Y tenemos a nivel nacional y a nivel internacional gente que quiere premiar los mejores trabajos de un alumno de Derecho o de Diseño o de Ingeniería Civil y da 10,000, 15,000, 20,000 o dólares por el premio. No lo podemos aceptar, porque hay que exigirle a este que va a hacer la donación que el dinero que obtuvo es legítimo. Los donadores se nos han ido alejando porque dicen, no puedo aceptar que duden de mi honorabilidad. Hay magistrados que dicen, yo quiero donar mi biblioteca, pero si me piden las facturas con las cuales compré los libros, jamás se les voy a dar. Están dudando de mi honorabilidad. Es decir, creo que hemos exagerado en algunas ocasiones en la ley, ¿no? Para la adquisición de obras, bienes y servicios, casi con independencia del monto, hay que hacer un contrato legal. Entonces, para hacer una obra de 100 millones, es lo mismo que para hacer una obra de 2,000 pesos. Es decir, no es posible que apliquemos a rajatabla los mismos criterios para una cosa que para otra. Nosotros, cuando íbamos a presentar una ponencia a un evento nacional o internacional, bastaba con que presentáramos ante nuestro jefe la carta de aceptación y el trabajo que vamos a dar. Y ya nos íbamos. Había una confianza en la honorabilidad del académico. No, ahora tenemos que presentar el pase de abordar, tenemos que presentar el recibo del hotel, tenemos que presentar los lugares a donde fuimos a comer. Es decir, nos tratan a los académicos y en general a muchos como si todos fuéramos ladrones. Entonces estamos desarrollando una cultura de la transparencia suponiendo que todos somos ladrones. Y somos ladrones hasta que no demostremos lo contrario, cuando la Constitución dice exactamente lo contrario. Entonces, a veces la transparencia, el derecho a la información nos ha llevado a pensar que por una excesiva reglamentación vamos a conseguir transparencia. Y no es así. Yo creo que la transparencia requiere normatividad, pero de ninguna manera es suficiente la normatividad. Hay cuestiones éticas, hay cuestiones de valores, que si no las cultivamos, pero más leyes que tengamos, no vamos a ser transparentes. Muchísimas gracias.
Agradecemos sus palabras. A continuación, tiene el uso de la palabra la doctora María Solange Maqueo Ramírez, profesora investigadora del CIDE. Muy buenos días tengan todos ustedes. Antes de iniciar quisiera agradecer la generosa invitación a participar en la presentación de este libro, saludar a mis colegas y a todos ustedes. Quisiera también felicitar especialmente a la comisionada Elsa Viviana Peralta, porque sin duda alguna pues se ha constituido en un bastión de la defensa de los derechos de acceso a la información y protección de datos personales. No puedo dejar de pronunciarme sobre la terrible situación por la cual está atravesando esta institución, en donde de alguna manera la tutela de los derechos de acceso a la información y protección de datos personales se ha supeditado a intereses y conveniencias políticas. Es gravísimo, estamos hablando evidentemente de derechos humanos y en ese sentido me parece que pues es una situación realmente grave, ¿no? Y que sí pone, pues no diría en entredicho, porque yo sí confío, como decía la comisionada, en que saldrá el sol, pero sí creo que evidentemente pues nos hemos alejado, nos hemos distanciado y el horizonte se ve todavía un poco más lejano. En ese contexto, creo que la presentación de este libro adquiere un valor añadido, pues representa la continuidad de la misión de este instituto dentro del marco de lo jurídicamente posible. Permite resaltar la importancia de la promoción del derecho de acceso a la información pública como uno de los pilares de la democracia no formal, sino de la democracia sustantiva. Se trata pues de una obra que contribuye a la generación y transmisión de conocimiento sobre un derecho humano esencial para el desarrollo de una sociedad libre, saludable, igualitaria, donde la cultura ciudadana se vea ampliamente fortalecida a través del acceso a la información pública de manera más eficaz y cualitativamente más relevante. Para ello, este libro aborda el derecho de acceso a la información desde distintas perspectivas, con una visión multidisciplinaria, donde cada uno de los autores pone énfasis en cuestiones distintas, pero que de manera, digámoslo así, integral y de acuerdo a las interacciones de este derecho, nos permite pues una visión integral de sus orígenes, de su contenido, de su alcance y de manera más específica, como se advierte del propio título, pues de cuáles son los retos que afronta. ¿Dónde estamos parados y hacia dónde vamos o hacia dónde, retomando un poco estas ideas de la ética, deberíamos de ir? En términos generales, sí existe un cierto consenso por parte de los autores que hay importantes avances en la construcción normativa del derecho. Muchos años han pasado ya desde el reconocimiento constitucional del derecho a la información en el marco de la reforma política de 1977, pero yo ahí sí lo sostengo, muchos disienten de mi postura, sinceramente creo que verlo como el antecedente inmediato y directo no es así, pero bueno, digamos que suele pensarse en esta reforma del 77 como los orígenes, ¿no? Y cuyo antecedente, ahora sí digamos directo, inmediato, pues es la ley especial, que es la ley del 2002, hasta digamos la reforma constitucional del 2014, la ley general vigente, la ley federal vigente y las leyes de cada uno de los estados vigentes y armonizadas. No obstante, aún se advierten importantes retos que suponen propiamente la implementación adecuada de la normatividad y el ejercicio efectivo por parte de la sociedad. Aún no se completa el enorme potencial de este derecho para consolidar una verdadera democracia constitucional, en la cual existe un ejercicio pleno del derecho por parte de la sociedad y donde adquiera mayor relevancia la transparencia proactiva frente a la transparencia formal, dando pasos firmes a la construcción de un verdadero gobierno abierto en el sentido más amplio de la palabra. Así, los retos son muchos y muy diversos, que van
desde la situación de los sujetos obligados. Y yo aquí normalmente suelo mencionarlo como un reto fundamental, que es la profesionalización de los sujetos obligados, en concreto de las unidades de transparencia y de todos aquellos que día con día trabajan el tema de acceso y el tema de protección de datos personales. Se han vuelto derechos complejos, muy técnicos, y donde es necesario un pilar que fortalezca evidentemente el servicio profesional de carrera, lo cual permite también premiar esa curva de aprendizaje y ese constante trabajo en la materia. Se requiere también una sociedad responsable y empoderada a todos los niveles y en todos los espacios para el ejercicio del derecho que la asiste. Y con ello quiero enfatizar la palabra responsable. Creo que la sociedad debe exigir, sí, pero la sociedad también debe dar. Y en ese sentido me parece que todos y cada uno de nosotros debemos de ser plenamente conscientes del uso que le estamos dando al derecho de acceso a la información. Y me refiero concretamente a ese cúmulo de solicitudes de información que no tienen otra finalidad que transformarlas en vendetas personales. Por otro lado, se requieren instituciones garantes fuertes y verdaderamente autónomas. Esto va evidentemente desde el paso de la designación de los plenos, pero también en los procesos de remoción, que no se nos olvide, y de igual forma el tema presupuestario. Creo que la autonomía real de una institución implica varias vertientes que hay que tomar en consideración. De igual forma, es necesario contar con mecanismos y herramientas tecnológicas que sean capaces de adaptarse a las necesidades de la sociedad. Y con esto me refiero concretamente, sí, a una implementación tecnológica que facilite el ejercicio de este derecho, pero que sea fácilmente comprensible y que evidentemente va de la mano con el ejercicio de otros derechos, que es el de acceso a Internet, evidentemente, y la alfabetización digital. Es fundamental. Ahora que mencionaban el tema de la educación, me parece, sí es real, estadísticamente probado, que las personas con un mayor nivel educativo son quienes solicitan la información. Y añadiría, también hay un tema de conocimiento de las herramientas digitales. Creo que en ese sentido es fundamental vincularlo desde esa perspectiva. Y con ello, bueno, pues con eso concluiría. Muchas gracias. Agradecemos sus palabras. A continuación, invitamos a la comisionada ciudadana del InfoDF, Elsa Viviana Peralta Hernández, nos dirige unas palabras para el cierre de la presentación de este libro, Acceso a la Información Pública en la Ciudad de México, Retos y Horizontes. Muchas gracias. Lo único que abonaría a esto es, pues ya no, la verdad, decir algo más acerca de lo que han platicado ustedes con más expertise, pues la verdad es que yo no podría hacerlo. Me siento indefensa y reconozco ante la experiencia que ustedes tienen, pues que lo que han aportado a esto, pues yo no tendría nada más que agregar. Pero sí quisiera agregar el agradecimiento a ustedes y a todos los que nos acompañan para seguir abonando a este tema del acceso a la información, a seguir teniendo retos, cumplirlos, pero también abriendo más horizontes. Les decía, creo que el trabajo de todos para resolver lo que han expuesto muy bien ustedes aquí es algo que tenemos que seguir llevando a cabo. No podríamos hacerlo sin ustedes. Y pues no sería clausura, simplemente el mensaje final al respecto, y no quisiera dejar pasar la fecha que hoy nos congrega. El Día del Maestro se conmemora hoy y me da mucho gusto que haya coincidido, ¿no? No sé si fue a propósito o no fue a propósito la fecha, pero qué bueno que coincidió, porque estamos aquí junto a muchos maestros, a grandes maestros en todos los temas, pero también ustedes son maestros. Todos los que están aquí en el instituto son maestros.
Al interior de la institución todos y cada uno nos hemos capacitado para replicar el tema del conocimiento del derecho de acceso a la información. Y cada uno de ustedes, gracias a ese ejercicio de redes que se lleva a cabo, ha también replicado en sus instituciones el tema del derecho de acceso a la información. Y creo, como aquí se dijo ya, que la principal herramienta para poder hacer que este derecho funcione es profesionalizarnos, es capacitarnos, es darlo a conocer y es enseñar a la gente a utilizar las herramientas como estas, las herramientas tecnológicas y todo lo que hay para poder acceder al conocimiento. Creo que la labor más hermosa es la de aquellos que se dedican a eso, a transmitir el conocimiento. Ustedes lo han plasmado muy bien en ese libro que hoy nos convoca para platicar y ustedes también lo hacen al ser receptores de esto, pero además segura estoy, como les dije al principio, de que son también transmisores al interior de sus instituciones de ese conocimiento. Y qué noble labor esta de ser maestro, que el transmitir el conocimiento. Les quiero leer algo que escribí hace ratito para una maestra que tengo, que es mi mejor maestra, que es mi mamá. Mi mamá fue educadora toda su vida, ¿no?, en guarderías, y eso que siembras desde pequeñito, pues son labores y valores muy importantes. Y nosotros nunca dejamos de crecer y de aprender, y por eso quiero destacar este día. Y leí esto, con esto cierro, y se los quiero compartir, aunque a muchos ya se los pasé por WhatsApp, ¿no?, pero se los quiero leer. Dice: en la vida pasar y dejar algo debe ser una de las razones de existir. Pero cuando has sembrado en los demás esa pasión por aprender y replicarlo, dedicando tu vida a ello, eso es ser realmente un maestro. Celebrarlo un día es poco para devolver lo que haces, pero sirve de pretexto para recordarnos el resto del año que gracias a ti, maestro, tenemos el gusto por aprender cada día de nuestras vidas y eso hace que valga la pena vivir. Gracias, maestro. Gracias, maestros, a todos. Y pues, muchas gracias. Gracias, maestros, que la pasen bien en todas sus escuelas. Gracias, maestros, y que tengan muy bonito día, no sé si. Gracias. Brindémosles un fuerte aplauso. Audio Jungle. Audio Jungle.